Hello gente de YouTube, aquí su compa ya saben quién con un nuevo video para ustedes XD, sí, ya sé que se tardó un chingo esta madre, pero ¿qué les puedo decir? El frutísimo trabajo que no me suelta, ya lo había mencionado antes, pero lo repito pito, en fechas cercanas al fin de año, todo en el trabajo empieza a irse al carajo y con ello casi no tengo tiempo para escribir o editar, y qué mayor prueba que ha pasado un putísimo mes desde que subí el capítulo 1 de esta historia y apenas logro subir el capítulo 2. En fin. No me extenderé con el relleno más de lo necesario, solo aclararé un par de cosas para ir directamente al capítulo. Primero. Después de este, subiré el capítulo 3 de esta misma historia, y después de eso, me seguiré con el estreno del feed de Dragon Ball del que les hablé en la pestaña de comunidad de este canal. En un principio el feed sería un remake para un feed que tengo en mi primer canal, el original. Ahí el feed se subió con el título de El sistema más fuerte, y el feed de Dragon Ball que pienso comenzar a escribir ahora se ha separado de esa idea, convirtiéndose en un nuevo proyecto aparte, o sea, que ahora serán no uno sino dos feeds de Dragon Ball los que subiré, por ahora, ya después sabrán por qué lo digo. Aún no estoy seguro de si los dos feeds de Dragon Ball se subirán por aquí, o si uno estará aquí y el remake del otro en el otro canal, pero por el momento me centraré en el nuevo para el cual el compa Echilovercraftiano me dio varias ideas, e incluso acabé incluyéndolo como personaje en la historia por su constancia en los videos, y el apoyo que me muestra desde hace años en realidad. En resumen, este feed de Dragon Ball, sería lo que en términos vulgares considerarían como un, ¿qué pasaría si un suscriptor y yo cayéramos en tal mundo, siendo el mundo de Dragon Ball el elegido para esa historia? Repito que la comenzaré después de publicar el capítulo 3 de este feed, así que espérenlo con ansias si es que les interesa verlo. En otras noticias, y para terminar, he estado meditando, y últimamente me han estado dando ganas de ponerme a trabajar en un fic que ya lleva sus buenos años abandonado, uno que lleva el título de La nueva vida de un héroe, ya iba siendo hora de que considerara traer un fic de MLP a este canal XD. Ese fic lo traeré a este canal ya que si bien el principio de su historia no lo demuestra, en realidad, sigue siendo un clock fic, por lo que este canal será su lugar designado. No creo traerlo este año por todo lo que me resta por publicar antes de eso, pero para mediados quizá de febrero del próximo año lo estaré retomando. En fin, eso es todo por ahora banda, recuerden suscribirse, dar like y toda esa wea, se despide su compa, ustedes saben quién XD, disfruten el video. Fanfic, Five Nights at Freddy's. 1. Mejor vida. Capítulo 2. Nuevo trabajo. Es una fresca tarde de domingo. Se puede ver a cierto hombre latino recostado sobre la no muy mullida pero igualmente cómoda cama de un hotel, la débil luz del moribundo sol que se apaga en el horizonte hace un pésimo trabajo iluminando la habitación, el hombre solo mira la escena de una ciudad llena de luces y brillantes espectaculares de casinos, restaurantes y clubs nocturnos brillando con el atardecer de fondo, ello mientras reflexiona acerca de los pesados días que había tenido, la razón, había sido recientemente contratado como un empleado de prueba para cierta empresa dedicada al entretenimiento adulto, ello en una rama muy particular, la mujer llamada Susan Carter, a la cual ahora también conocía como la jefa de recursos humanos, había sido muy amable con él a pesar de ser evidente que no le tenía confianza del todo, cosa que agradecía enormemente, sin dudas tenía toda la intención de esforzarse al máximo posible en su trabajo para no decepcionarla, esta no solo se había apiadado de él dándole el trabajo, sino que incluso le dio un poco de dinero, le pagó un viaje directo hasta la ciudad a la que tenía que arribar para presentarse al cumplimiento de su deber, y por si eso no fuera bastante, incluso le pagó el tiempo de estancia necesario en un hotel, sí, era un hotel de gama media que a comparación de los hoteles de mayor calidad que se hallaban en esa ciudad, no era la gran cosa, pero al hombre llamado Esteban eso le importaba poco, el punto era que gracias a eso, ahora tenía dinero para comer aunque sea un bocado al día, y un techo sobre su cabeza, al menos hasta que recibiera su primer cheque de pago, después de eso estaría por su cuenta, pero la ayuda inicial ya se agradecía de sobremanera. Al notar que la luz del sol por fin había muerto, y que ya era la luz artificial lo único que se colaba a través de la ventana, Esteban se levantó de la cama, encendió la luz de la habitación, abrió el cajón de un pequeño mueble al lado de su cama, y de ahí, sacó lo que parecía ser un boleto de acceso a cierto establecimiento, el cual había sido firmado y sellado
sellado por la nombrada Susan, la razón, para otorgarle acceso gratuito al establecimiento en el que estaría trabajando, ello con el propósito de que conociera tanto el lugar como al personal, para que así se familiarizara con el ambiente laboral lo más rápido posible antes de comenzar con su trabajo, y ya que gracias a los beneficios del boleto, Esteban obtendría comida gratis, por supuesto no se negó a recibir la entrada. Después de todo, el poco dinero que le quedaba de los $500 que le fueron dados lo usó para comprarse ropa nueva, de nuevo, de segunda mano, aunque al estar en Las Vegas, incluso esa ropa era realmente cara, por lo que se quedó en ceros totalmente. Al menos tenía una semana más de estancia en el hotel más o menos, con eso sería suficiente. Esteban sintió como su estómago le gruñó mientras meditaba por última vez si sería una buena idea presentarse en ese lugar, cosa que lo convenció de dejar de pensar y solo levantarse e ir, antes de que su estúpido cerebro lo convenciera de aguantar el hambre, como casi siempre terminaba sucediendo. Esteban caminó por la ciudad por alrededor de 25 minutos gracias a la distancia que había entre el establecimiento y su hotel, y si no le tomó más tiempo, fue gracias a que ya había buscado el local previamente para saber su ubicación exacta. Una vez llegó al sitio, vio la larguísima fila que había para poder ingresar, cosa que le hizo preocuparse ante la ligera posibilidad de que hubiera algún problema por el hecho de que este solo caminara hasta el frente y entrara sin más, pero ya que su boleto le daba un acceso directo, podía entrar sin la necesidad de hacer fila, por lo que sentía que incluso si se formaba, los demás podrían sentirlo como alguna burla, por lo que decidió jugar a lo seguro pareciendo un arrogante en lugar de un bastardo burlón. Esteban caminó con lentitud pero decidido hasta el frente de la fila, y así, una vez llegó, intentando no parecer más arrogante de lo necesario, se plantó frente al establecimiento saltando la fila, y justo ahí fue donde obtuvo su primer sorpresa. Pepe, ¿pero qué? ¿Mierda? Pensó escandalizado, ello por ver a la persona, o mejor dicho, a la cosa estacionada en la entrada del establecimiento, cosa que lo dejó perplejo. Él sabía que sin duda se llevaría un par de sorpresas esa noche, pero no se esperaba que las sorpresas comenzaran desde el mismísimo instante en el que llegara, pues ahí, justo en la entrada, en lugar del hombre alto fornido y mal encarado que se esperaba encontrar cumpliendo la función de cadenero, lo que encontró, fue algo que tenía una bastante voluptuosa figura femenina, sin duda era alta, con solo verla podía estimar que debía medir por lo menos unos 2 metros de altura, y más escandaloso que su cintura delgada, sus largas piernas de muslos carnosos, trasero en forma de corazón, y su, en serio, enorme par de pechos, eran su vestimenta y por sobre todo, su forma, pues el casi, en serio, casi inexistente vestuario de la fémina constaba de un par de medias de red sujetas por un par de tirantes conectados a un arnés en su cintura, sobre su pecho, nada más que una tira de cuero cubría la parte más importante, y solo la parte más importante de su torso, y debajo, una en serio diminuta tanga de cuero, la cual era, entre un enorme par de comillas, cubierta por una especie de falda de delgada tela transparentosa, que de ser un solo milímetro más corta, por definición, debería pasar a llamarse cinturón, todo acompañado por adornos que constaban de pulseras y gargantillas de pinchos que intentaban darle un aspecto más rudo. Sin embargo, esa era solo la parte escandalosa por parte de su atuendo, lo más escandalizante de todo, era su aspecto, pues la fémina tenía una forma claramente canina, asemejando a lo que parecía ser un perro de raza Doberman, y por sobre todas las cosas, el juego de no una, sino 3 cabezas que sobresalían por encima de sus hombros, las cuales miraban en diferentes direcciones constantemente, probablemente asegurándose de que nadie se les colara por la entrada. Tan peculiar criatura no tardó en notar la presencia de Esteban que la miraba fijamente, cosa ante la cual las 3 cabezas esbozaron diferentes tipos de sonrisas cada una, siendo una que demostraba algo de burla y arrogancia, otra se sentía más depredadora, como si no estuviera mirando a una persona, sino alguna especie de jugoso pedazo de carne, y la última y más preocupante, una divertida y condescendiente, como si estuviera mirando alguna especie de juguete que esperaba con ansias poder tener entre sus garras. ¡Ey, miren lo que tenemos aquí! ¿Un pequeño corderito perdido? ¿O solo un pequeño pervertido que no pudo evitar notarnos? Hablaron el trío de cabezas que lo miraban fijamente, ante lo que Esteban se forzó a emitir una respuesta. Esteban. Estoy aquí para conocer el lugar.
respondió, dándose un fuerte puñetazo mental ante su estúpida respuesta. Al parecer el corderito no está tan perdido. Aunque no parece entender cómo funcionan las cosas por aquí. Es normal, se ve a leguas que jamás ha entrado a un sitio como este. Hablaron, caminando para acercarse a Esteban, quien solo se quedó paralizado ante la intensidad de los 3 pares de ojos rojos que parecían brillar con emoción mientras lo miraban fijamente. Una vez que la enorme mujer canina de 3 cabezas estuvo justo frente a él, pasó el dedo índice sobre su pecho, subiendo lentamente hasta terminar en su barbilla, y así, lo hizo levantar la cabeza abruptamente con algo de brusquedad, para después volver a hablarle. Te explicaremos cómo funciona. Cuando vienes a un sitio como este, tienes que hacer cola, igual que el resto de perdedores. ¿Ves? Dijeron, siendo una de ellas la que le señaló con un movimiento de cabeza la larga fila de personas esperando su turno para poder entrar al establecimiento. En ese momento Esteban volvió a la realidad, recordando la razón por la que había ido al sitio en primer lugar, lo que lo instó a recuperar el boleto guardado en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla, ya que esa noche no iba precisamente en calidad de empleado, sino de cliente. No se preocupó tanto por su ropa, por lo que solo se vistió con algo que le sentara cómodo, desde que tuvo que vender las pocas cosas que le quedaban luego de moverse a Washington para poder tener dinero con el que sobrevivir por un poco más de tiempo. Había usado exclusivamente la única muda de ropa que conservó, que era la formal, cosa por la que también le agradecía a Susan, pues con el poco dinero que le dio, de nuevo fue capaz de comprar ropa más cómoda, aunque fuera usada. Haciendo aquellos pensamientos a un lado, Esteban le entregó el boleto a la fémina de 3 cabezas, quien miró con curiosidad el boleto en su mano, el cual le quitó para examinarlo, y así notando de qué se trataba. Esteban. Bueno. Tengo esto, y según esto, puedo acceder al lugar sin tener que hacer fila, a menos que yo haya mal entendido lo que el boleto dice. Respondió, mientras la fémina continuaba analizando el boleto, tratando de encontrar cualquier señal de falsificación, pero para su total sorpresa, al final, entendió que era auténtico. Este boleto tiene la firma de la mismísima Susan Carter. Dijeron al unísono las 3 cabezas, ello al reconocer la procedencia del boleto, pues la nombrada Susan era una mujer perteneciente a la División de Recursos Humanos que era famosa por ser un alma piadosa y caritativa con los que lo merecían, y una verdadera bestia infernal con los que se lo ganaban. Me pregunto, ¿qué habrás hecho para ganarte esto? ¿A quién le importa? El punto es que lo tiene. Exacto, eso es lo único que importa. Adelante, entra. Esteban. ¿De verdad? ¿Solo así? No me preguntarás de dónde lo saqué o... Esteban no alcanzó a terminar de decir lo que quería decir cuando fue silenciado por uno de los delgados dedos de la criatura frente a él. No era como que creyera que semejante ser existiera de verdad, era obvio que esa cosa formaba parte del personal robótico del establecimiento. Sin embargo, por más que se dijera eso, aún no conseguía dar crédito a lo que sus ojos veían. Es imposible que un boleto con el sello y la firma de esa mujer sea poseído por alguien a quien ella no haya elegido personalmente. Así es, no sé quién eres ni qué hiciste para ganarte esto, pero más vale que lo goces tanto como puedas. Sí, porque es muy poco probable que vuelva a suceder, pequeño bastardo con suerte. Aseveró, mientras se daba la vuelta para quitar la cadena del paso para que Esteban pudiera ingresar, y tal como lo esperaba, las protestas no se hicieron esperar. Ey, ¿por qué a ese idiota lo dejas entrar así como así mientras que el resto de nosotros tenemos que formarnos aquí por horas? Maldita sea, yo estoy aquí desde las 5 de la tarde, llevo 4 malditas horas aquí. Silencio. Él tiene un pase VIP especial, cuando tú tengas uno también te dejaré adelantar la fila y entrar, aunque el límite de cupo se rebase. ¿Y por qué ese simio puede tener ese tipo de pase especial y nosotros no? ¿Cómo se obtienen? Volvieron a protestar, provocando que la canina de 3 cabezas se girara, y con una perturbadora agilidad se sacara una especie de látigo de la cintura para azotar el suelo, provocando un fuerte sonido que silenció a los inconformes. Silencio de una vez. Ustedes idiotas descerebrados jamás podrían obtener uno. Así es, incluso este idiota debió conseguirlo por nada más que suerte pura, así que dejen de quejarse y esperen en silencio, o los castigaré a todos justo aquí.
exclamaron las cabezas, esbozando una siniestra sonrisa depredadora cada una, dejando callados a los tipos que se quejaban, incluso logrando intimidar un poco al propio Esteban, quien se esforzó por ignorar las expresiones de expectación, y hasta de emoción que algunos de los quejosos tenían ante la idea de ser castigados por la fémina de 3 cabezas. No es tu asunto, solo sigue caminando, solo sigue caminando. Por otra parte, ¿un cerbero, eh? Dado a que un sitio como este bien podría ser considerado una entrada al infierno por todo el tipo de cosas que seguro suceden aquí, es tan irónico que se sienta tan jodidamente correcto que sea un puto cerbero el que cuide la entrada. Esta gente tiene un sentido del humor bastante siniestro en más de una forma. Esteban caminó al interior del local, yendo por un largo pasillo que era iluminado por tenues luces neón de colores rosados, púrpuras y amarillos. El sonido de la música se hacía cada vez más audible a medida que se acercaba a la zona principal, y así, una vez al final del pasillo, al fin llegó. Una vez dentro, pudo ver a la multitud de gente que había en el sitio. Por un momento Esteban se esperó no ver a nada más que hombres en el sitio, pero se había olvidado de la época en la que vivía. No había solo hombres ahí, también había una buena cantidad de mujeres disfrutando del espectáculo que ofrecía una de las androides que trabajaban en el lugar. Era una con el aspecto de una coneja antropomórfica de color púrpura, ¿o era azul? Eso no le importaba realmente. De hecho le sorprendió un poco lo que vestía, su ropa no era exactamente modesta o recatada, sin embargo, no se imaginó que semejante atuendo sería el elegido, siendo una extraña prenda que comparaba con algo parecido al vestuario de lo que en su vida pasada se conocía como Bunny Girl, solo que en esta versión, el atuendo de color rojo no estaba acompañado de ningún tipo de media de red ni nada parecido, y al tener la propia androide las orejas de conejo, imaginó que fue innecesario agregar el accesorio, aunque de nuevo, Esteban no se esperaba que la bailarina en el escenario llevara un atuendo como ese. Al ser el tipo de establecimiento que era, por un segundo se imaginó que iría con ropas más provocativas, aunque los movimientos que hacía alrededor de ese tubo que hacían que la multitud enardecida gritara de júbilo, y esa manera que tenía de tirar de algunas partes de su prenda poco a poco para revelar un poco más de piel. Bien, ahora entiendo el propósito de la extraña prenda en vez de la poca ropa de buenas a primeras, pensó, mientras desviaba la mirada hacia otro punto. En él, pudo ver lo que parecía ser una barra de bebidas, y ahí, pudo ver a la que tendría que ser otra de las androides sí o sí, ello por la obviedad de su aspecto, el cual era el de una especie de zorra igualmente antropomórfica, aunque el garfio y el parche en su ojo sí que lo confundían. ¿Qué se supone que significa eso? Si el establecimiento tuviera una temática de piratas lo entendería, pero... No lo pienses demasiado, Esteban, solo te romperás la puta cabeza a lo puritito pendejo. Solo están satisfaciendo las fantasías enfermas de la gente en este sitio. Esteban se hallaba inmerso en sus pensamientos, cuando su atención fue repentinamente llamada por una mano pesada que se posó sobre uno de sus hombros, cosa que le hizo girarse con algo de exaltación por el susto repentino. Al ver al culpable, notó que de hecho, se trataba de un hombre, uno que llevaba el uniforme de guardia de seguridad, quien lo miraba fijamente con el ceño fruncido, cosa que lo confundió un poco al no entender que podría haber sido lo que hizo mal si ni siquiera había hablado con nadie todavía. Esteban. ¿Sucede algo? Guardia. ¿Que si sucede algo? ¿Tú lo preguntas en serio? Lo que sucede es que al parecer estás medio perdido. ¿Cómo es que esa perra de la entrada te dejó pasar? O mejor dicho, ¿cómo fue que te le colaste? Esteban. ¿Qué? Claro que no, ella me dejó pasar, no estoy tan desesperado como para colarme en un sitio como este. Respondió, para después desviar su mirada con algo de vergüenza al recordar que su motivo de asistir, más que cualquier otro, era el de comer gratis. Guardia. Sí, cómo no. Tan solo mírate, no cumples con ninguno de los estándares que el local exige para los clientes, ropa barata y mal arreglada, cabello enmarañado, y apuesto a que ni siquiera te has bañado, apestas, por diosero. Esteban. ¿Qué?
Oye, tampoco te pases de listo, puede que no venga de etiqueta, pero definitivamente cuidé mi aseo personal muy bien antes de venir aquí, y si mi cabello luce así, es porque tuvo un largo periodo de constante maltrato, así que pasará un tiempo antes de que pueda lucir mejor que esto, pero definitivamente se arreglará, eventualmente quiero decir. Reclamó, rascándose un poco la cabeza. Guardia. Mira. Me importa una mierda tu vida, ahora fuera de aquí, o me obligarás a sacarte por la fuerza. Esteban. Mira, no vine aquí para buscar problemas, ¿de acuerdo? Solo vine a comer algo y conocer el lugar, pronto comenzaré a trabajar aquí, así que me dijeron que viniera para familiarizarme con el sitio. Guardia. ¿Qué? Para trabajar aquí, tú. ¿Y de qué vas a trabajar? ¿De camarera? No, espera, ya sé, de bailarina no. Esteban. Me contrataron como puto guardia de seguridad, ¿tienes algún problema con eso? Guardia. ¿Cómo guardia de seguridad dices? Claro. Los cupos como guardia están llenos, imbécil, no están solicitando personal en esa área. Escucha, estuvieron buenas las risas, así que te dejaré ir, solo vete y no regreses a menos que cumplas con el código de vestimenta, y no te cueles para la próxima. Esteban. Me lleva la chingada con este pendejo, te estoy diciendo que no me colé, es más, mira, por esto me dejaron entrar. Exclamó, usando una combinación de español e inglés, para después sacar el boleto del bolsillo de su camisa, el cual había sido roto en dos partes por la fémina de la entrada, siendo la parte que acreditaba la veracidad de su boleto de entrada lo que le devolvió, pero el ya molesto guardia de seguridad apartó el boleto de su cara de un manotazo rehusándose a mirarlo, para después sujetar a Esteban de una de sus muñecas, después, de un tirón, lo hizo girarse, y así, le aplicó una llave de inmovilización, la que Esteban conocía vulgarmente como manita de puerco, y así, Esteban comenzó a ser guiado hasta la salida a empujones nada suaves por parte del enardecido guardia. Guardia. Tú te lo buscaste, te dije que te fueras por las buenas y no me escuchaste. Esteban. Suéltame cabrón, me duele, que me sueltes carajo. El escándalo llamó inmediatamente la atención de la gente que se hallaba en la entrada, por lo que la fémina canina se giró, para después ver salir al guardia con Esteban atrapado en su llave, quien procedió a empujarlo con fuerza, y así tirándolo al suelo de la calle. ¿Qué demonios sucede aquí? ¿No llevas ni 5 minutos ahí adentro y ya te expulsaron? ¿Qué demonios fue lo que hiciste? Esteban. Ese es el asunto, no tuve que hacer nada, apenas tuve tiempo de mirar a mi alrededor cuando este imbécil fue directamente a mí para sacarme. Guardia. ¿Entonces era cierto que tú lo dejaste entrar? Solo espera a que el jefe se entere de que dejaste entrar a un indigente como este, te dejará fuera de servicio sin duda. ¿Otra vez tú? ¿Es que no has causado suficientes problemas, idiota? Entiende que al jefe no le agradas por todos los problemas que le has ocasionado. Sí, no importa que tanto intentes lamerle las bolas, no te va a ascender. Ni mucho menos te va a subir el sueldo, y después de esto, olvídate de que siquiera te considere para cualquiera de esas cosas en el futuro lejano. Yo que tú me iba preparando, porque después de esto, incluso puede que ni siquiera quiera renovar tu contrato. Guardia. ¿Qué estupideces dices, idiota? Solo estoy haciendo mi trabajo sacando la basura del lugar, basura que tú dejaste entrar, el error fue tuyo, no mío. ¿Mi error dices? Imbécil, ¿tienes tan siquiera una mínima idea de quién es la persona que le autorizó a entrar? Tendrías que saberlo, es tu trabajo solicitar la entrada controlada a todos los posibles alborotadores antes de hacer cualquier cosa, ¿por qué no la verificaste? Guardia. Por favor, apuesto que la basura que trae debe de ser falsa, me sorprende que lograra engañarte tan fácilmente, estás perdiendo el toque, perra, eso o tus IAs ya están fallando, deberías ir a que les revisen el procesador. Imbécil, el boleto de entrada que tiene está sellado y firmado por la propia mano de la señorita Carter, tarado. Eres un grandísimo estúpido. Guardia. ¿Qué? ¿La señorita Carter? Me tienes que estar jodiendo, eso no puede ser cierto. Espera, trabajo. Entonces, ¿lo de que fuiste contratado era cierto? Esteban.
Sí, era cierto, pendejo. Respondió, de nuevo, usando una combinación de inglés y español. Uy, latino, Guardia. PP, pero, ¿cómo? ¿Cómo podría alguien como él ser siquiera considerado para ser contratado? Además, todos los cupos como guardia de seguridad están llenos, eso significa que... G. Significa que inevitablemente alguien será despedido. G. Cielos, qué mala suerte, yo de verdad espero que ese desafortunado no seas tú. Aunque tampoco me sorprenderá si resulta ser así. Dijeron las cabezas de la fémina, para después desviar su atención a Esteban, que recién terminaba de levantarse del suelo y sacudirse la ropa. Así que, más que como cliente, ¿vienes solo para conocer el lugar, ¿Eres un recién contratado? Esteban. Bueno, sí. Ya decía yo. Se me hacía extraño, te falta esa aura de perversión que tienen todos los cerdos y perras que vienen a este lugar. Sí, no se te ve en los ojos esa urgencia. En fin, haz un buen trabajo por una vez en tu patética vida y lleva a nuestro futuro compañero de trabajo hasta un lugar desocupado. Y avísale a ella que hay un cliente importante esperando a ser atendido, si tú entiendes. Guardia. Pepe, pero, él, yo. No tengo otra opción, ¿verdad? G. No, la tienes. Guardia. Bien, ven por aquí. Te llevaré a tu lugar. Dijo el desganado guardia, quien quedó bastante humillado ante toda la gente que se hallaba en la entrada al tener que guiar de vuelta como cliente VIP al mismo tipo al que acababa de tirar a la calle como si no fuera nadie. Esteban. Carajo, a ver si con esto aprendes a escuchar a la gente, hijo de puta. Respondió, de nuevo, usando esa mezcla de inglés y español que siempre usaba cuando quería insultar sin ser entendido, para después girarse y encarar a la fémina de tres cabezas. Esteban. Gracias, G. Llámame Ser. A mí dime Ver. Y a mí llámame Os, bebé. Respondieron las cabezas, siendo la tercera la que le dedicó un guiño después de presentarse, logrando ponerlo un poco de nervios mientras se giraba para seguir al guardia y así escapar de la mirada depredadora de la canina. Esteban. Ser, Ver, y Os, Si juntas los tres nombres, Cerberus. Qué poca imaginación tiene esta gente. Pensó para sí mismo, mientras caminaba detrás del guardia. Por parte del mismo, este también se hallaba sumergido en sus propios pensamientos mientras guiaba al tipo detrás suyo. Maldita sea, este malnacido tiene la culpa, si no se hubiera aparecido, nada de esto hubiera pasado, maldito infeliz. Exclamó mentalmente mientras lo guiaba, culpándolo de todo lo sucedido. Una vez de regreso en el interior del local, el avergonzado guardia lo guió a través del gentío hasta que llegaron a un sitio que a Esteban le pareció bastante extraño, pues era un área no muy grande, y ya, eso era todo lo que podía ver del sitio, pues era una especie de cuarto cuyas paredes estaban hechas de cristales reflejantes como espejos. Una vez dentro, notó que el efecto de espejo era solo externo, pues desde el interior se podía ver a través del cristal como si fuera vidrio común y corriente. El guardia le ordenó sentarse en un asiento libre que tenía bastante espacio, incluso, la habitación tenía una corta plataforma en su centro, la cual contaba con un tubo para que los pocos clientes que cabían en ese pequeño espacio pudieran ver a las bailarinas que ocuparan ese escenario más que de cerca, y si es que el precio que pagaron por sus boletos de entrada lo permitía, incluso podrían tocarlas todo lo que quisieran mientras bailaran, o mientras las tuvieran a su lado como damas de compañía, eso sin contar el tipo de cosas que podían derivar del contacto físico directo, si es que el precio que pagaron les permitía llegar tan lejos por supuesto. Esteban solo estuvo ahí por alrededor de unos 15 minutos, esperando y mirando a su alrededor, juzgándolo todo sin perder detalle alguno del área. Esteban. El lugar es bastante amplio a decir verdad, yo diría que tiene el cupo suficiente como para albergar a unos 500 o 600 clientes sin estar apretados entre sí, pero según lo que leí en el cartel de la entrada, el cupo está establecido en los 400 para evitar cualquier tipo de problema, por eso es que siempre hay mesas y espacios como este disponibles a pesar de que en la entrada digan que el lugar está lleno.
Esa me parece una buena medida de seguridad, en realidad. Por lo que veo, hay 1, 2, 3 guardias de seguridad vigilando el área principal, y por lo que puedo ver en las cámaras de seguridad, también debe de haber por lo menos uno en sala de cámaras para vigilar. Probablemente también deba de haber un par de guardias más desperdigados por el local, pero esos son más interinos, no deben interactuar mucho con los clientes. Por otra parte, puedo ver que a pesar de que la atracción principal de este lugar son las animatrónicas, que no sé por qué les dicen así, deberían llamarlas androides como debe de ser, en fin, pese a que ellas son la atracción principal, hay mucho personal humano trabajando aquí, veo muchas camareras, incluso esa bailarina de allá es humana, ¿por qué? Sé que con solo 4 de ellas no basta para atender un local así de grande, pero con lo multimillonaria que debe de ser esta empresa, ¿no deberían poder tener a más de 4 de ellas? Aunque en retrospectiva, con lo sofisticadas que son, no sería extraño pensar que de hecho, fabricarlas no debe ser para nada barato, incluso para esta empresa. Aunque si me lo preguntaran a mí, yo diría que usar animatrónicas menos avanzadas, aunque sea para bailar y meserear, les ayudaría mucho en el aspecto de que se ahorrarían una buena cantidad en salarios para las empleadas humanas, esto en teoría debería permitirles obtener el dinero suficiente para eventualmente ir reemplazando al personal robótico menos avanzado por el más avanzado que les gusta tener, aunque supongo que pensar en cosas como ahorrar y por demás estratagemas que la gente pobre usa, no debe de ser algo que la gente rica deba considerar hacer en lo absoluto, quién sabe. Por otra parte, por lo que Susan me dijo de esas animatrónicas, ¿es siquiera seguro que las tengan en funcionamiento? Quiero decir, ¿no se arriesgan a que terminen atacando a alguno de los clientes? ¿Esta gente de verdad está bien de la cabeza? Y más aún, se supone que justo ahora seré atendido por una de ellas, me pregunto. Sí, supongo que puedo aprovechar para investigar un poco. Pensó para sí mismo mientras continuaba mirando a su alrededor, eventualmente, su atención se vio inevitablemente centrada sobre los movimientos que realizaban las bailarinas sobre los varios escenarios más pequeños que se hallaban en puntos del establecimiento que su vista aún podía alcanzar, eso debido a que el escenario principal ya se hallaba vacío, lo que le llamaba la atención de eso, era que las bailarinas en los escenarios más pequeños eran indudablemente humanas, aunque se preguntaba si para ellas no resultaría humillante de alguna forma que tuvieran que usar aquellos accesorios como colas postizas y orejas de gato, o de lo que se supone que fueran. Furros, los CEO de esta empresa son unos pinches furros, estoy seguro. Dijo para sí mismo, mientras su atención era llamada por el sonido de la música intensificándose gracias a que la puerta del cuarto privado estaba siendo abierta, acto seguido, una camarera humana entró al lugar, llevando en sus manos un dispositivo que para Esteban lucía bastante familiar, pues en forma, era un dispositivo que lucía idéntico a lo que en siglos pasados era conocido como teléfono celular, pero desde que los comunicadores de pulsera se normalizaron, aquel dispositivo pasó a ser utilizado con otros propósitos, ya no tenía ninguna de las funciones que tenía como las de telefonía o internet, ahora, era utilizado como un reemplazo para las libretas de papel, gracias a la delicada situación ambiental, se pensó en hacer uso de dispositivos electrónicos para reemplazar las libretas hechas de papel, para que así no fuera necesario seguir talando más árboles para continuar fabricando las astronómicas cantidades de papel que se necesitaba para esos artefactos, cosa que funcionó hasta cierto punto, pues el papel aún era necesario para muchas otras cosas, pero ciertamente su demanda logró disminuir aunque fuera un poco. La chica desbloqueó la pantalla del dispositivo, para después activar el teclado de la pantalla táctil, y así, habló. Camarera. Bienvenido a Frenny's Night Club. ¿Qué voy a servirte? Esteban estaba un poco confundido, estaba seguro que por protocolo, la actitud de la camarera debería haber sido mejor que esa, sin embargo, esta no se esforzó ni un poco en ocultar el desdén en su tono de voz, y la expresión aburrida en su rostro delataba que lo estaba haciendo no solo a propósito, sino también de manera completamente natural, por lo que cualquiera que fuera su problema, sin duda lo tenía en su contra. Esteban. Bueno, la cosa es que no sé qué cosas sirvan aquí, ¿hay algún menú o algo que puedas proporcionarme?
Al escuchar aquella respuesta, la camarera arqueó una ceja. La razón, cierto dato que le fue comunicado por el guardia que le indicó que había un VIP esperando a ser atendido en ese lugar. Lo que lo hacía extraño, era que normalmente, los clientes VIP eran clientes que obtenían estrechos lazos con los altos mandos de la empresa, o eran clientes adinerados que podían pagar por el servicio exclusivo. Los clientes comunes tenían que hacer fila en la entrada y esperar hasta que otros clientes comunes salieran para poder ocupar su lugar. Sin embargo, los clientes VIP que entraban haciendo uso de un boleto no solo no necesitaban hacer fila, sino que eran atendidos en estos espacios privados para no tener que ser molestados por la plebe de afuera. Y al ser así, esta clase de clientes ya tenían algún tipo de plato favorito predeterminado, por lo que el hecho de que Esteban le estuviera pidiendo un menú era extraño a sus ojos. Esto hizo que la camarera se fijara más en su aspecto, notando la barata ropa sencilla que vestía, sorprendiéndose aún más. Sin duda había imbéciles adinerados que querían presumir de ser humildes usando ropa sencilla como esa, pero aún siendo ropa entre comillas, sencilla, seguiría siendo ropa de diseñador. Sin embargo, la de este tipo era a todas luces ropa barata que solo un asalariado común usaría. Además, lo más raro era su porte. Cuando tratabas con gente política o económicamente poderosa, la prepotencia y el desdén se exudarían de sus cuerpos como si fuera una densa e intoxicante bruma que te obliga a toser sangre mientras te lloran los ojos. Pero este tipo estaba meramente relajado, como si estuviera en un restaurante común y corriente. Ella no sabía si eso significaba que él era diferente, o si solo era un nuevo nivel de arrogancia. ¿Ese podría ser acaso el nivel máximo de la misma? Una especie de arrogancia evolucionada al nivel de un boss supremo que hacía que este ya no se molestara en intentar presumirte ni menospreciarte al considerarte menos que un microbio. Esas y muchas más eran las dudas que tenía la confundida camarera mientras buscaba la carta del menú en su dispositivo para mostrársela al tipo sentado, quien agradeció el gesto para después revisarla, y así, asegurándose de pedir no el plato más caro, sino el más abundante del menú. Y con la bebida, hizo exactamente lo mismo, incluso logrando sorprender a la camarera de nuevo por eso, pues en vez de un complicado y carísimo cóctel, pidió una simple cerveza de tamaño familiar, cosa que alguno de esos presumidos magnates nunca haría. Preferirían morir antes de permitir que sus sofisticados paladares sufrieran con semejantes cosas mundanas. Camarera. Entendido. Enseguida le traeré su pedido. Respondió, dándose la vuelta para encaminarse a la cocina y emitir el pedido del hombre. La camarera estaba un poco confundida. Cuando el guardia la llamó para hablarle de Esteban, el tipo lo pintó como un sujeto insoportable, incluso se victimizó a sí mismo contándole cómo lo humilló frente a todos en la entrada del establecimiento, cosa que no le sorprendería que hubiera sido así si fuera el tipo de persona que puede permitirse un pase VIP, pero aquel sujeto, no solo lucía, sino que se comportaba como alguien común. Luego de reflexionarlo un poco, se giró para mirar al guardia estacionado en su puesto de trabajo, manteniendo esa misma expresión descontenta en su rostro, por lo que llegó a una conclusión. Camarera. De nuevo se metió con alguien que no debía, el tiro le salió mal, y ahora trata de desahogarse ensuciando la imagen del tipo. Pensó para sí misma, ya que aquel guardia también era famoso entre el personal del nightclub por hacer ese tipo de cosas. Era una simple rata que vivía de roer la reputación de los demás mientras se come sus sobras, y que sale corriendo a esconderse ante cualquier señal de problemas. El tipo incluso llevaba casi 3 años obsesionado con ser ascendido a jefe de personal de seguridad, aunque gracias a su sucia personalidad, el jefe, el administrador del establecimiento, jamás lo había considerado ni por un segundo para el puesto. Con Esteban. Este esperó por algunos minutos a que algo sucediera, o a que alguien llegara, siendo justo en ese momento que su espera terminó. A través de las bocinas ubicadas dentro del cuarto privado, sonó aquel característico estilo de música que les ponían a las bailarinas cada vez que daban su espectáculo. La música interna fue suficiente para opacar la poca que se filtraba del exterior, por lo que no fue desagradable de escuchar, y tras casi un minuto de espera, algo más por fin ocurrió. La pequeña plataforma central
en el cuarto privado estaba conectada a un corto pasillo que daba a una cortina que separaba lo que probablemente sería el espacio que la bailarina usaría para prepararse, y al cabo del tiempo que tardó en estar lista, efectivamente, de detrás de la cortina, salió una bailarina, dándole así a Esteban un recordatorio de quien le habían dicho que lo atendería personalmente, desde que fue una camarera común la que le tomó el pedido, se olvidó de la posibilidad, pero ahí estaba, la estrella y cara del local, y la responsable de darle un nombre al mismo, aquella osa antropomórfica vestida con nada más que una especie de camisa y saco formales para mujer, los cuales estaban muy pobremente abotonados desde la parte más baja hasta la zona del esternón, no por querer lucir más provocativa como tal, sino porque el gigantesco par de masas en su pecho hacían simplemente imposible abotonar el par de prendas adecuadamente, lo que jugaba a su favor ya que aunque no era la intención, aún así, el involuntario escote que revelaba una gran parte de los senos de la androide realmente motivaban a mirarla fijamente, eso y el hecho de que debajo, lo único que cubría la modestia de la androide era una minúscula tanga que apenas dejaba lo que había debajo a la imaginación. Aunque detalles escabrosos fuera, a Esteban le pareció un poco gracioso el elegante sombrero de copa que adornaba su cabeza. La osa antropomórfica caminó lenta y sensualmente a través de aquel corto pasillo hasta llegar a la zona principal del escenario, y así, tras sujetarse del tubo y dedicarle una mirada embriagadoramente coqueta, comenzó a realizar movimientos de cadera que resaltaban sus curvas y tensaban los artificiales músculos de su trasero, haciendo que se levantara un poco, cosa que lo hacía lucir un poco más firme y redondo, cosa ante la que Esteban casi se ahogó con su propia saliva por la impresión. Esta reacción hizo reír con algo de burla a la bailarina sobre el escenario, la cual solo continuó con su show. Esta movía sus caderas de manera oscilatoria mientras subía y bajaba, se giraba y repetía mientras abría las piernas y mostraba una clara visión de su entrepierna pobremente cubierta por la casi inexistente tela de su tanga, se recargaba sobre el tubo y pasaba sus manos por sus piernas, cadera y pecho, al hacerlo, tiraba un poco de la tela de sus prendas, lo que hacía que Esteban tuviera una vista peligrosamente cercana del par de botones que se alcanzaban a remarcar a través de la tela que cubría sus pechos. Esteban por un momento se sintió hipnotizado por los sensuales movimientos de la androide, sobre todo por esa embriagadora sonrisa que casi se sentía como si lo estuviera invitando a levantarse y subir al escenario con ella, pero después de un fuerte golpe mental, logró recomponerse y recobrar el sentido, sintiéndose algo patético por haber caído ante los encantos de la androide tan fácilmente. Contrólate, cabrón, ella no es real, recuerda, no es real, es una máquina, es una jodida máquina. Pensó para sí mismo, sin darse cuenta de que no se incluyó el hecho de que tampoco tiene forma humana dentro de aquel pensamiento. Sin embargo, el pensamiento inicial bastó, Esteban se tranquilizó, cosa que la bailarina en el escenario notó, eso la confundió, ella realmente estaba dando un espectáculo bueno, había días en los que se esforzaba mucho menos de lo que lo hacía justo en ese momento, y las furiosas masas lujuriosas estallaban en júbilo por eso, y ahora el tipo sentado frente a ella, solo tuvo un leve desliz, y después, nada. Ella se posicionó para bailar mientras lo miraba justo a los ojos, aquello siempre lograba levantar una más que poderosa erección en la mayoría de los hombres que la miraban, pero para su sorpresa, vio algo que no le gustó en lo absoluto. Esos ojos, esos fríos ojos. Esos ojos de alguien que no está mirando a alguien, sino a algo. Aquella maldita mirada de mierda que no la miraban como a una persona, sino como a un maldito objeto que usar para adornar la estancia de su casa. Un simple objeto, una simple máquina. Aquello la puso muy molesta. Podía ser que su cuerpo no fuera de carne y hueso como el de los humanos. Podía ser que ella no pudiera morir de causas naturales como ellos, pues mientras la mantuvieran en buen estado y actualizada, seguiría viviendo por cientos y cientos de años. Podía ser que ella no tuviera un corazón que bombeara sangre a través de su cuerpo. Podía ser que ella no tuviera la capacidad de formar una familia como ellos. Pero, igual, seguía teniendo una mente propia con sentimientos y pensamientos propios como ellos. Sí, podía recibir una programación que le fuera instalada por un técnico, pero al ser ella diferente como lo era, no podía ver lo diferente de eso a lo que los humanos llamaban estudiar, el ser programada solo era su manera de hacerlo. Además, también podía sentir, podía caminar, hablar, bailar y cantar, igual que ellos.
Fuera de las obviedades físicas, ¿qué más había en ella que la diferenciara de los seres humanos? Por mucho que estuviera sentenciada a pasar el resto de su existencia en ese maldito lugar, ¿qué tenía de malo tener ideales propios y desear que le muestren aunque sea un poco de respeto? Maldito seas, pensó mientras su expresión coqueta se borraba y era reemplazada por un ceño fruncido, cosa que Esteban desde luego notó, preguntándose qué era lo que pasaba con la androide, pues desde su perspectiva, al no haber movido ni un músculo desde que ésta comenzó a bailar, no había manera de que pudiera haber hecho algo que la molestara. Esteban. Puede que sea una máquina, pero tiene una mente femenina al final del día, así que solo puedo decir, vieja tenía que ser carajo, porque las mujeres tienen que ser tan complicadas, se emputan contigo y no te enteras de nada, y pobre de ti si tienes que preguntar por qué están emputadas. Pensó para sí mismo, mientras continuaba mirando el ahora rígido show de la androide en el escenario. Esto también llamó la atención de Esteban, pues aquellos movimientos de baile que le parecían tan sorprendentemente fluidos y naturales, de repente se volvieron más robóticos. Sí, era una máquina la que estaba bailando, pero su actuación previa había sido tan buena, que no pudo evitar relacionar la ahora rigidez de sus movimientos con la razón del ahora ceño fruncido que el lindo rostro de la androide lucía. Esteban meditó su situación por un momento, ya que ahora la androide estaba molesta, no se sentía particularmente a salvo, después de todo, ya había antecedentes de clientes siendo heridos por ellas, y si aquellos incidentes ocurrieron mientras éstas se hallaban en el modo sexo, ¿qué pasaría si una de ellas decidiera atacarlo estando enojada en vez de excitada? Rápidamente Esteban giró la cabeza mirando de un lado a otro para observar el espacio disponible a su alrededor, y así ubicando cualquier ruta de escape posible aparte de la puerta por la que entró. Una vez tuvo todo el lugar controlado, devolvió su mirada a la androide que no había parado de bailar, la cual, para su preocupación, ahora lucía aún más molesta que antes. Esteban. ¿Pero qué mierda? ¿Y ahora qué? ¿Por qué se enoja cada vez más? Literalmente no estoy haciendo absolutamente nada, maldita sea. Pensó preocupado, mientras la androide con dientes apretados continuaba con su rígida actuación. Por parte de la androide, esta pasó de estar simplemente molesta a estar completamente furiosa. La razón, el imbécil frente a ella, no solo se atrevió a mirarla como un simple objeto desechable, ahora se atrevía a ignorarla. Ella estaba ahí rebajándose a ser nada más que un mero objeto de deseo sexual para él, y el infeliz estaba más interesado en mirar a su alrededor. Pero qué tan malditamente mezquino puede ser este patán. Incluso si mi actuación no le gusta, o meramente no le atraigo directamente, puede al menos mostrar un poco de consideración mirando el show por educación en vez de solo pasar de mí. ¿Para qué mierda pagaste si no vas a aprovechar el servicio, maldito saco de porquería? ¿Es que acaso solo quieres burlarte de la estúpida máquina que no siente ni piensa? ¿Eh? Eran varios de los pensamientos que pasaban por la cabeza del androide, que casi echaba humo por las orejas por la furia, razón por la que decidió tranquilizarse. No quería que uno de sus circuitos cerebrales tuviera un corto tan temprano en la noche. Era fin de semana después de todo, necesitaba estar funcional al 100%, o de lo contrario el maldito del jefe comenzaría a fastidiarla con sus estúpidos regaños. No pasó mucho tiempo más después de eso cuando la camarera humana volvió, llevando en sus manos una bandeja en la que se hallaba un plato sobre el que reposaba una abundante porción de carne cortada en cubos junto con un montón de vegetales salteados y una buena dotación de papas fritas, ello acompañado por una pequeña cubeta metálica a un lado, dentro de la cual había una botella de cerveza descansando sobre hielo para mantenerse fría. La camarera no tardó en llegar a donde Esteban y colocar el gran plato frente a él, seguido de la cubeta con la bebida y un gran tarro limpio para que no tuviera que beber directamente de la botella. Hecho su trabajo, la camarera le deseó un buen provecho, a lo que Esteban agradeció con una sonrisa y procedió a comenzar a comer, mientras la camarera, ya más relajada, le deseó una buena noche con una sonrisa y lo dejó a solas con la androide de nueva cuenta. Esteban. Bueno, al menos ya se notaba más tranquila. No sé qué pasó, pero ha de haber andado estresada o algo. Por otra parte, pinches gringos hamburgueseros que no saben lo que es una pinche tortilla. Necesito tortillas y una pinche salsa verde para poder disfrutar esto, y ustedes que se sienten unas eminencias en el campo de la cocina, hijos de la chingada, si no viven de comer carne asada al calor del fuego en un pinche palo es porque de plano, putos.
pensaba molesto, mientras se limitaba a solo comer el platillo sin ninguna clase de acompañamiento que mejorara su sabor o aumentara su volumen. Por parte de la androide, esta se tranquilizó un poco, luego de ver llegar a una de las chicas con comida para el tipo, pensó que su falta de atención tal vez se debió a que estaba impaciente por recibir su comida, y al ver lo que le sirvieron, intentó mostrarse un poco más comprensiva. Los platillos que los adinerados pomposos solían pedir, eran platillos diminutos que apenas servían para dar un par de bocados antes de desaparecer, por lo que eran productos destinados a presumir de la solvencia económica de los clientes. Sin embargo, aquel pesado y abundante plato de comida frente al hombre solo podía significar que lo pidió porque de verdad tenía hambre, así que con ese pensamiento en mente, se relajó y de nuevo intentó colocar una sonrisa en su rostro, aunque esta no lucía tan coqueta como al principio. La música duró algunos minutos más mientras Esteban miraba al mismo tiempo que devoraba la comida frente a él, ya que sintió que solo comer e irse se vería demasiado descarado de su parte, y estaba un poco alejado de su propósito de estar ahí. Decidió abstenerse de abrir su botella para así poder prolongar su tiempo de estancia, preguntándose hasta cuándo la androide dejaría de bailar, siendo para su sorpresa que la música paró en ese momento, dando por finalizado el baile de la androide, la cual solo se giró para mirarlo, hizo un ademán similar al que alguien haría al soltar un suspiro, y así, bajó del escenario a través de los escalones que se hallaban al frente del mismo. Esto alertó a Esteban al notar que efectivamente la androide estaba caminando en su dirección, y logró ponerse un poco nervioso cuando ésta solo se sentó a su lado sin más, mucho más cerca de lo que le habría gustado, pues las caderas de ambos estaban literalmente recargadas la una contra la otra, mientras la androide lo miraba con paciencia, esperando a que terminara de masticar su último bocado antes de hablarle. Una vez que sin más remedio tuvo que tragar el bocado que había estado masticando por casi un minuto entero, Esteban suspiró resignado ante el hecho de que tendría que conversar con ella, pues si bien no era una humana realmente, al tener una figura femenina, podía sentirse reacio a la cercanía. La realidad de las cosas, era que desde aquel incidente en el Family's Restaurant, Esteban había desarrollado cierto grado de rechazo ante el contacto femenino, pues inconscientemente temía que aquella situación pudiera llegar a repetirse. Por parte de la androide, esta fue perfectamente capaz de notar la tensión en el ambiente y la incomodidad del tipo, cosa que le hizo tener cierta comprensión. Ya veo, un primerizo, ¿eh? Y lo que es peor, está solo, debe de estar hecho un mar de nervios. Pensó para sí misma, logrando relajarse un poco más. Si era completamente honesta consigo misma, ella prefería a ese tipo de clientes, pues siempre se comportaban tímidos y ella podía liderar la conversación cómodamente, eso sin contar que gracias a su timidez, mantendrían las manos quietas y no tocarían nada a menos que los incentivara a hacerlo. Claro, ese tipo de clientes era el único al que les permitiría tocarla, aunque no hubieran pagado el precio para tener ese derecho. Al ver que Esteban había terminado su comida, la androide se estiró un poco para alcanzar el tarro vacío y la cubeta con la bebida, permitiendo deliberadamente que sus pechos se presionaran contra el torso del hombre, que automáticamente se tensó de manera bastante graciosa. Luego, destapó la botella, y con habilidad, sirvió la mitad del contenido en el tarro de cristal. Luego, colocó una mano sobre uno de los muslos de Esteban y empujó el tarro hasta una de sus manos, y así, habló. Hola cariño, dime, ¿cuál es tu nombre? No era como que a ella le importara el tipo, pero como dama de compañía, era su trabajo servir al hombre, y sacarle conversación para entretenerlo. Esteban. Esteban, ese es mi nombre. Y tú, eres Frenny, ¿verdad? Frenny. Así es, Frenny Fasclaire, y dime mi amor, ¿qué te hizo venir a verme? ¿Completamente solo además? Preguntó, pegándose más contra él, al mismo tiempo que movía una de sus rodillas para rozar la mano del tipo que se hallaba reposada sobre la suya propia, pareciéndole gracioso que después de eso, el tipo quitara la mano y así recargara ambas manos sobre la mesa. Esteban. Bueno, la verdad es que, si tengo que ser completamente honesto, realmente no vine a verte a ti, quiero decir, no es que no seas digna de recibir visitas, lo que trato de decir, es que normalmente no vendría a un sitio como este, no soy fan de esta clase de lugares. En sí, solo vine para conocer un poco, tanto el lugar como al personal.
respondió, ya que la androide mostraba estar un poco más tranquila, pensó que revelar el hecho de que pronto comenzaría a trabajar en el sitio ayudaría a crear un poco de confianza, al menos en sí mismo. Por parte de la androide, encontró curiosa la respuesta del tipo, ¿para qué exactamente querría ir ahí solo para conocer el sitio y al personal? Pensó, no pudiendo evitar hacer externa su curiosidad al preguntar. Frenny. ¿En serio? ¿Y para qué querrías venir solo para eso? Esteban. Bueno, la verdad es que... La verdad es que pronto comenzaré a trabajar aquí, el próximo lunes para ser exacto. Aquella respuesta impactó a la androide, pues no se esperaba que de hecho, estuviera hablando con un futuro trabajador del establecimiento. Esto la hizo levantar la guardia automáticamente, pues era consciente de que todos los cupos diurnos estaban ocupados, por lo que solo había una única opción de puesto disponible que el tipo pudiera ocupar, y ese era, el de guardia nocturno, lo que solo podía significar problemas. Para nadie en todo el lugar era un secreto que el personal robótico y los guardias nocturnos tenían constantes y fuertes roces todas las noches, sobre todo porque la gran mayoría de los imbéciles que solicitaban el puesto, solo se esforzaban por terminar su semana para obtener su beneficio especial, y una vez lo tenían, se largaban y no los volvían a ver, y ese era solo el más ligero y suave de los casos. Muchos incluso no pudieron esperar y acabaron por intentar aprovecharse de ellas en la soledad de la noche, y con ellas teniendo ese maldito desperfecto en su programación, no podían evitar ceder. Esa era la principal razón del por qué habían optado por asumir un rol hostil y acosar constantemente a los guardias. Irónicamente, eso ayudaba a mantenerlos alejados, y si bien el ofrecer sus cuerpos de esa manera no les agradaba a ninguna de ellas, era la única táctica que les quedaba antes de la última alternativa, la cual era, causar destrozos e incriminarlos, eso, o atacarlos directamente. Algunas se sentían más cómodas con eso que otras, pero era eso, o permitir que aquellos malnacidos lograran su cometido. Había algunos de ellos que eran realmente persistentes, y ni con el constante acoso se rendían, por lo que cuando las tácticas suaves fallaban, acudían a aquel último recurso. Pensando en todo eso, el ceño de la androide se frunció nuevamente, poniendo de nervios al tipo a su lado, quien vio con impotencia que más que relajarse, la estaba haciendo enojar de nueva cuenta. Frenny. Oh, entonces, ¿vas a trabajar aquí, eh? ¿En qué puesto? Preguntó, con un tono de voz completamente diferente, pues dio un giro de 360 grados al pasar de ser meloso y coqueto, a ser frío y severo. Esteban. Bueno. En el puesto de guardia nocturno. Maldita sea, pensó la androide mientras intentaba no mostrar sus dientes apretados, lo que podría ponerlo alerta, eso sin contar que independientemente de cualquier cosa, el tipo era un cliente en ese momento, por lo que quisiera o no, tenía que permanecer con él y atenderlo. Frenny. Entonces, es así, ¿eh? Y dime cariño, ¿qué te hace querer trabajar aquí? ¿Será que solo quieres estar cerca de nosotras? Esteban. No precisamente. Quiero decir, no es que me desagraden ni nada, simplemente... Simplemente no me queda otra opción. Aquella respuesta hizo que la androide levantara una ceja, habiendo tantos otros trabajos allá afuera, y este imbécil venía con la patraña de que no tiene otra opción. Él era libre. Él no era como ella o el resto de sus amigas, que estaban condenadas a permanecer dentro de ese maldito lugar para siempre. Él podía hacer lo que quisiera e ir a donde quisiera cuando quisiera. El que dijera semejante cosa como no me queda otra opción, se sentía como un insulto para ella. Esto la hizo fruncir el ceño nuevamente y mirarlo con creciente ira, cosa que no pasó desapercibida ante los ojos del tipo, y ella lo notó. Esteban. ¿Sucede algo? Frenny. No, disculpa eso, cariño. Dicho aquello, sacudió los pensamientos perversos en su cabeza, y de nuevo, se acercó al hombre, ello para tomar el tarro que se hallaba a su lado que ahora ya estaba vacío. Para su sorpresa, el tipo lo había bebido bastante rápido, por lo que se apresuró a vaciar el resto del contenido de la botella, rellenando el tarro de cerveza fría. Frenny. ¿Te apetece? Preguntó, metiendo la mano en un bolsillo que su saco tenía, sacando una caja de cigarrillos y ofreciéndole uno. Esteban. No, gracias, no fumo. Frenny. Oh,
Eso es bueno, el tabaco es una de las principales causas de cáncer en todo el mundo, es bueno que te cuides de esa forma. Dijo inconscientemente, mientras guardaba la caja de cigarrillos que estaban destinados a ser ofrecidos a los clientes. Esteban. No soy un tipo tan saludable. Si esa fuera la cuestión, tampoco estaría bebiendo esto, y aún así, preferiría no beberlo, pero en sí, la razón no es nada de por qué hace daño ni nada por el estilo, simplemente su sabor me parece terrible, esa es más que nada la principal razón. La androide parpadeó un par de veces, perpleja por la respuesta del hombre a su lado. En su tiempo de servicio en ese establecimiento, le había tocado conocer a una infinidad de personas, y según su experiencia, podía dividirlas en dos grupos, el grupo de los que se negaban a consumir aquellas cosas por ser baratas y por tanto indignas de sus costosos gustos, y el grupo de los que intentaban presumir de llevar estilos de vida saludables para sonar interesantes. Pero aquí estaba este idiota, admitiendo abiertamente que no le gustaba consumir esa clase de cosas porque simplemente no le gustaba su sabor. Aquello le pareció bastante gracioso en realidad, no pudiendo evitar soltar un par de risitas divertidas, relajando al tipo a su lado, quien se sintió aliviado de que una vez más la tensión en el ambiente disminuyera un poco. Frenny. Y dime, ¿a qué te dedicas? Esteban. A nada en realidad, por eso es que vine aquí en primer lugar, si no necesitara un trabajo tan desesperadamente, habría sido paciente esperando a encontrar uno en un lugar diferente. La androide de nuevo se confundió por la respuesta del tipo, podría entender que sonara desanimado por no tener un empleo, pero este tipo más que deprimido sonaba molesto, cosa que le hacía preguntarse qué cosas más habría detrás de esa expresión. Frenny. Entiendo. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿De dónde vienes? Esteban. Si te refieres a mi lugar de nacimiento, en realidad soy de México, no nací en los Estados Unidos. Aunque actualmente resido aquí, antes de venir a Las Vegas solía vivir en Los Ángeles, y por un muy corto periodo estuve en Washington también. Frenny. Oh. Entonces, ¿eres latino, Sabes, muchas cosas se dicen por aquí de los latinos. Esteban. Oh, ¿en serio? ¿Y? ¿Qué cosas se dicen? Preguntó, preparándose para cualquier tipo de respuesta burlona o despectiva que la androide pudiera lanzar, pero para su sorpresa, la respuesta de la androide fue muy diferente de lo que se esperaba. Frenny. Fufu, dicen, que los latinos son unos verdaderos tigres en la cama. Susurró, exhalando una corriente de aire cálido, asemejando lo que sería un aliento justo en el oído del tipo, poniéndolo de los nervios. Por parte de la androide, soltó una risita divertida al ver el nerviosismo del tipo, por lo que se alejó para darle un respiro, y después, continuó con la charla. Frenny. ¿Y cómo ha sido tu estancia en este país? ¿La has encontrado agradable? Preguntó inocentemente, sintiéndose un tanto preocupada al ver la reacción del tipo, pues luego de hacer aquella pregunta, la expresión del tipo se oscureció lentamente, pudiéndose notar la creciente ira que se acumulaba en su interior, cosa que provocó que la androide se maldijera por dentro. No era común para ella hacer las preguntas equivocadas, no era común que aquellos casos se produjeran, pero sí que habían pasado, casos en los que los clientes terminaban furiosos con ella o con alguna otra de sus amigas, y que por dicha molestia extrema, intentaran atacarlas y hacerles daño, por lo que retrocedió alejándose un poco del tipo, preparándose para correr tras bastidores de ser necesario, pero se extrañó cuando el tipo tomó el tarro de cerveza y le dio un largo trago, para después solo dejarlo y soltar una exhalación de frustración, y así, responderle con una sola palabra. Esteban. Nefasta. Frenny. Esteban. Mi experiencia en este país ha sido nefasta. Frenny. Oh, entiendo. ¿La has pasado mal entonces? Qué mal escuchar eso. Respondió, aliviándose de que el tipo decidiera ahogar su furia en el alcohol en vez de desahogarla con ella. Esteban. Olvídate de eso. En cambio cuéntame, ¿qué hay de ti? O mejor dicho, de ustedes. Me refiero a las, animatrónicas. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cuánto tiempo han estado aquí? ¿Qué tanto saben del mundo exterior? ¿Qué les gusta hacer? ¿A qué se dedican cuando el local cierra?
La androide quedó un tanto aturdida por la lluvia de preguntas que el tipo acababa de formular. No era extraño que los clientes lanzaran ese tipo de cuestionamientos. Había algunos estúpidos que tenían la graciosa idea de que al ser máquinas con las capacidades cognitivas y emocionales tan parecidas a las humanas, si las trataban bonito y mostraban interés, de alguna manera lograrían hacer que ellas se enamoraran de ellas o ellos. Era gracioso pensar en lo ingenua que podía llegar a ser la gente humana, por lo que no creyendo que esa fuera exactamente la intención del tipo frente a ella, pero igual sin bajar la guardia, le respondió. Frenny. Bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo ni cuándo llegamos. Cuando nos activaron ya estábamos aquí. Lo único que sé, es que según el calendario, ya llevamos poco más de 100 años en funcionamiento. Esteban. Espera. Sí, 100 años. Frenny. Fufu, sí, impresionante, ¿no? Tengo entendido que la vida útil de muchos androides va de los 10 a los 20 años, pero nosotras somos especiales, gracias a nuestros materiales, el recubrimiento, y el constante mantenimiento y actualizaciones, hemos podido permanecer en funcionamiento por tanto tiempo. Aunque, en realidad, no sabemos prácticamente nada del mundo exterior. Sí, sabemos algunas cosas básicas como lo que hay, cómo funcionan las leyes, cómo es la naturaleza, pero el contacto que tenemos con el exterior es nulo, y el jefe o los técnicos que llegan a venir no nos dejan salir ni mirar siquiera, y las pocas pertenencias que se nos permite tener no nos dicen mucho realmente. Aunque sí que tenemos gustos personales, a mí me gusta mucho cantar y bailar, Chico ama la cocina, Fexa ama las historias de piratas y es muy talentosa con el acordeón, y Bonfi. La androide hizo una pausa al notar que de pronto había comenzado a hablar sin parar, por lo que giró la vista al notar que el tipo estaba mirándola fijamente. Aunque le extrañó su expresión, aquello ya le había ocurrido en un par de ocasiones. En dichas ocasiones, las personas con las que había estado hablando habían tenido expresiones diversas, algunas se mostraban sarcásticas, demostrándole que no podían creer que una simple máquina de verdad pudiera tener gustos o anhelos propios. Muchas otras se notaban burlonas, y se aseguraban de restregarle su burla al hacer comentarios del tipo que lástima que eso jamás vaya a cambiar, y los que más, incluso se mostraban aburridos, poniéndole más atención a sus comunicadores o a los shows de las bailarinas de afuera, pero este tipo, estaba escuchándola, solo escuchándola, sin burlarse, sin menospreciar, sin ignorarla, de verdad estaba escuchándola, cosa que se le confirmó cuando el tipo habló. Esteban. Bonfi. Frenny. La chica que parece una conejita, ella ama los videojuegos. Esteban. Entiendo. Supongo que es bueno que tengan aficiones con las que poder distraerse en sus tiempos libres. Debe de ser una putada estar atrapado entre estos muros. Murmuró, ello al recordar su propio tiempo de reclusión, sintiéndose empático con la androide, pues él sabía lo que significaba ser privado de la libertad. Por parte de la androide, al tener buen oído, y gracias a que el murmullo de Esteban no fue precisamente bajo, logró escuchar lo que dijo, sorprendiéndose de que él de verdad demostrara entender lo difícil que era realmente su situación. Esto la hizo sentir un vuelco en el pecho. Tal vez, solo tal vez, no sería tan malo que este tipo trabaje ahí. Tal vez, si es él, tal vez, podrían estar tranquilas. Siendo una persona así, era muy probable que ni siquiera quisiera hacer uso de su beneficio semanal, aunque quién sabe, si fuera alguien que resultara siendo por lo menos agradable, quizás no le molestaría jugar con él de vez en cuando. Era lo que pensaba, mientras miraba la expresión pensativa del hombre, atrapado en cualquiera que fuera el pensamiento que estuviera teniendo en ese momento. Al menos, hasta que notó que en algún momento, la mente del hombre volvió, y no solo eso, sino que ahora parecía muy interesado en sus piernas por alguna razón, ya que las miraba fijamente, y gracias a su expresión, parecía estar debatiéndose acerca de si decir algo o no. Frenny. Jeje. ¿Quieres tocarlas? Aquella pregunta descolocó al hombre, pues ciertamente había estado mirando fijamente los muslos de la androide. Luego de recuperarse de su estado meditativo, su mente rápidamente volvió a su motivo de estar ahí, por lo que miraba las piernas de la androide, preguntándose cómo se sentiría su textura. Internamente estaba debatiéndose si sería correcto pedirle permiso para tocarlas, y así poder estudiar sus materiales, pero la voz de ella lo sacó de sus pensamientos al tomar la iniciativa. Esteban. ¿Puedo? ¿Frenny?
Fufu, adelante cariño, diviértete. Respondió, susurrando insinuativamente lo último, al mismo tiempo que ella misma tomaba la mano del hombre y la colocaba sobre su propio muslo, en una zona peligrosamente cercana a su ingle, y usando su propia mano para incentivarlo a darle un ligero apretón, por parte del hombre, tuvo un ligero sobresalto al sentir la acción de la androide, pero sus pensamientos fueron rápidamente encaminados por su mente de técnico, se sorprendió de lo terso que era el pelaje de la piel sintética, también le asombró la suavidad de los músculos artificiales, lo que hacía que se sintieran como una extremidad hecha de verdadera carne, más impresionante aún, logró sentir la calidez del cuerpo de la androide, todas estas sensaciones le hacían difícil diferenciarla de cualquier otro ser vivo, por lo que incentivado por su espíritu científico, comenzó a recorrer la pierna de la androide con mucho cuidado, asegurándose de palpar cada detalle a la perfección y no perderse nada, al mismo tiempo, la androide sonreía con algo de diversión, mientras un luminoso sonrojo se encendía en su rostro, debido a sus funciones y programación, no pudo evitar encontrar el toque de la mano del hombre, estimulante, por lo que antes de darse cuenta, sus piernas ya estaban abriéndose por su cuenta, esperando a que aquel travieso intruso que recorría su muslo encontrara su camino hasta su entrada, de verdad estaba comenzando a desear ser acariciada en esa zona, siendo esto lo que llamó la atención del hombre al sentir la extraña posición de la androide, lo que lo incentivó a levantar la vista, y así viendo su rostro, el cual lucía una seductora expresión depredadora, una que daba a entender que solo estaba esperando a que el hombre tocara aquella zona prohibida para arrojársele encima, y si bien aquel pensamiento lo ponía más que solo un poco nervioso, no pudo evitar que sus pensamientos se vieran rápidamente desviados por lo curioso que aquel luminoso sonrojo le parecía, al parecer tenía algún tipo de luz LED o de algún otro tipo debajo de la piel artificial, la cual se encendía al recibir algún tipo de estímulo, al menos físico, lo que hacía que ahora se preguntara si funcionaría con algún tipo de estímulo emocional. Ambos personajes, humano y androide, estaban metidos en sus pensamientos, cada uno en su propio mundo, cuando la atención de ambos fue repentinamente llamada al ser interrumpidos por la voz de la misma camarera de hacía un rato, la cual había vuelto para recoger el plato y el tarro sucios, así como para preguntar si al cliente se le ofrecía algo más, pero se quedó paralizada por la escena que logró presenciar. Ahí estaban ambos, con los rostros sonrojados, mirándose fijamente a los ojos, mientras el cliente mantenía una mano firmemente sobre una de las piernas abiertas de la animatrónica. Su mente tardó un par de segundos en procesar la escena, hasta que la voz del tipo la llamó de regreso. Esteban. ¿Sucede algo?, preguntó, por fin recuperando su mano, a lo que una incómoda Frenny se reacomodó en su asiento, por fin cerrando sus piernas. Camarera. ¿Eh? Ah, ¿sí? Quiero decir, no, solo quería saber si se le ofrecía algo más, lo siento, yo no quería. Esteban. Relájate, no interrumpiste nada, ¿ok? Y no, ya estoy satisfecho, incluso, creo que ya va siendo hora de que me vaya, pero gracias de todos modos. Camarera. ¿Eh? Ah, está bien. En ese caso, permítame entregarle un mensaje por parte del administrador, dice que por favor se pase por su oficina antes de retirarse, quiere conocerlo. Esteban. Entiendo, es justo supongo, incluso, ahora que lo pienso, creo que debería haber ido a verlo antes que cualquier otra cosa, espero que esto no dé una mala impresión, carajo. Respondió, al mismo tiempo que soltaba un suspiro de fastidio mientras se levantaba de su asiento, acto seguido, se giró para encarar de nuevo a la androide y al menos tener la decencia de despedirse, después de haberla manoseado, se merecía un mínimo de educación de su parte al menos. Esteban. Bueno, yo tengo que irme. Te veré después, supongo. Frenny. ¿Eh? Ah, ¿sí? Claro, hasta pronto. Respondió al haber sido tomada por sorpresa, esto la hizo reprenderse internamente al haber olvidado por un momento quién se suponía que era aquel tipo, maldita sea esa estúpida programación defectuosa, pensó para sí misma mientras se apresuraba a bajar la mano que había levantado para despedirse.
Por parte de Esteban, este le indicó a la camarera con un movimiento de su mano que guiara el camino, pues era más que obvio que él no tendría ni la más mínima idea de dónde estaría la oficina del administrador. Sin embargo, la contrariada camarera se debatía entre aquella obviedad y el cumplimiento de su deber con el aseo de la mesa que acababa de ser usada, cosa que fue notada por su compañera robótica, quien con una sonrisa se apresuró a brindarle un poco de ayuda. Frenny. Tranquila, yo me encargo de todo esto. Camarera. ¿En serio? ¿Puedes? Frenny. Claro, tú llévalo a ver al jefe. Camarera. Me salvas la vida, gracias amiga. Frenny. Jeje, no hay de qué. Dijeron, y así, al fin, la camarera salió del cuarto privado con Esteban siguiéndola detrás. Frenny. Bueno, ya tendré otras oportunidades para juzgarlo mejor, esta noche no cuenta, solo cuando interactúe con él como compañero y no como cliente podré conocerlo bien, y si resulta ser otro de esos. Dijo para sí misma, mientras se veía como por un instante, sus hermosos ojos azules cambiaban a un par de escleróticas negras con un simple pinchazo de luz blanca como iris. Luego de aquello, simplemente tomó todo lo que quedó sobre la mesa, y salió por la entrada tras bastidores para ir directamente a la cocina sin pasar por el área de los clientes, con todo lo que tenía que pensar. Lo último que necesitaba era tener a un montón de tipos y tipas gritándole obscenidades en sus patéticos intentos por llamar su atención. Por parte de Esteban. Este caminaba detrás de la camarera mientras ésta lo guiaba por una ruta fuera del área designada para los clientes. Al parecer, ésta se notaba un tanto nerviosa, cosa que Esteban no entendía por qué era así. Sin saberlo, Esteban miraba a la camarera que se sentía de lo más nerviosa por una razón, la cual era la manera en la que lo había tratado cuando llegó. Ella creía que el hombre podría estar molesto con ella por haber sido tratado con aquella frialdad y falta de cortesía, y todo porque ella, tontamente, había caído en las trechas de aquel tipo que era famoso por ser un embaucador inescrupuloso. Esteban. ¿Te sientes bien? Preguntó, al no soportar la curiosidad por el estado de ánimo de la camarera. Camarera. ¿Eh? Ah, ¿sí? Quiero decir, no. Yo, lo siento. Esteban. ¿Eh? ¿Te disculpas? ¿Por qué? Camarera. Hace rato, te traté muy mal, tú no solo eres un simple cliente, eres un futuro compañero de trabajo, ahora lo sé, el jefe me lo dijo, pero yo fui y te traté como si fueras una peste. Esteban. Ah, ¿con qué es eso? Olvídalo. Todos tenemos nuestros momentos, seguramente estabas muy estresada, y con el ambiente que tienen aquí, puedo entenderlo completamente, no necesitas preocuparte, no estoy enojado ni resentido. Camarera. ¿Lo dices en serio? Esteban. Claro, no te preocupes por eso. Soy Esteban, por cierto. Camarera. Entiendo, gracias por eso Esteban, llámame Gina. Respondió, decidiendo dejar las cosas así. Si él no estaba realmente molesto, entonces lo mejor era mantenerlo de ese modo. Después de un minuto más de caminata, ambos llegaron a una puerta con la placa de oficina administrativa, por lo que Gina decidió despedirse en ese momento y desearle suerte a Esteban, gesto que este agradeció, para después de tomar una bocanada de aire para relajarse, tocar la puerta, recibiendo así una respuesta. Jefe. ¿Qué sucede? Esteban. Perdón, pero me dijeron que quería verme, soy Esteban Muñoz. Jefe. Oh, ¿eres tú? Adelante, entra. Dicho aquello, Esteban abrió la puerta y se introdujo en la oficina, cerrando la puerta detrás de sí. Poco después, una vez dentro, pudo ver a un hombre sentado detrás de un escritorio. Aquel era un hombre de aproximadamente unos 40 años de edad, caucásico, delgado, cabello negro peinado hacia atrás con lo que parecía ser una plasta de 3 toneladas de gel fijador para el cabello, semblante serio pero relajado, y un par de penetrantes ojos de color verde que parecían juzgarlo con cada paso que daba. Esteban no estaba seguro, pero aquella mirada fija que parecía recorrerlo de arriba a abajo a una velocidad insospechada, se sentía de lo más incómoda. Irónicamente, esa sensación que sintió con la nombrada Frenny se repitió, aquello era como si el tipo estuviera mirando
masticando una especie de trozo de carne más que a una persona. Pero aquellos pensamientos volaron lejos de su mente al ver cómo su expresión cambió abruptamente a la de un alegre hombre con una brillante sonrisa adornando su rostro, cosa que lo confundió bastante. Jefe. Hombre. Por fin estás aquí, desde que me dijeron que vendrías estuve esperándote con impaciencia. Esteban. ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué? Jefe. Bueno, estoy seguro de que ya te lo dijeron, llevamos un tiempo buscando a alguien con tus capacidades, ya te lo han dicho, ¿no? El problema que las animatrónicas tienen en su programación. Esteban. Bueno, sí, me lo han dicho, aunque en realidad me extraña un poco, con lo acaudalada que debe ser Fazbear Corp Entertainment, no deberían tener ningún problema en encontrar un técnico en programación que solucione el problema, entonces, ¿por qué? Jefe. Eso es sencillo de responder, la cosa es, que por alguna razón, una que no podemos entender, ningún técnico que hemos intentado contratar ha querido volver después de venir para hacer el diagnóstico inicial, algunos incluso se han atrevido a robar varias piezas y refacciones que tenemos para las animatrónicas, evidentemente ni siquiera vuelven a responder nuestras llamadas luego de eso, por lo que en verdad necesitábamos a alguien que estuviera dispuesto a trabajar fijamente aquí, que tuviera las capacidades necesarias, y que no tenga la predisposición a tomar lo que no le pertenece. A Esteban aquella respuesta le pareció sospechosa de muchas maneras, después de todo, no había forma de que con la solvencia que la empresa tenía no pudieran encontrar al mejor técnico en programación que el dinero pudiera comprar, entonces, ¿por qué molestarse con técnicos promedio que solo vendrían una vez para después no querer saber nada más, y más aún, que incluso robaran valiosas piezas robóticas de última generación? El hecho de que tuvieran tan mala suerte de hecho parecía un razonamiento demasiado conveniente. Esteban. Bueno, supongo que no necesitan preocuparse más, haré todo lo que esté en mi mano para resolver el problema, no garantizo que lo lograré, pero al menos lo intentaré, no tengo idea de qué tan grave sea el daño después de todo. Jefe. Claro. Con saber eso me siento más tranquilo, si la señorita Carter decidió darte una oportunidad entonces debes de tener algo especial en ti muchacho, tenerte aquí es tranquilizador. Esteban. Bueno, espero poder cumplir con las expectativas, supongo. Jefe. Sé que lo harás muchacho, estoy seguro de que lo harás. Ahora, yendo al asunto por el que te llamé, comenzarás el martes, y terminarás tu semana de prueba el día domingo, aunque realmente tengo altas expectativas contigo, por lo que luego de ser contratado oficialmente, esa misma será tu semana laboral habitual, teniendo los días lunes para tu descanso. Recuerda que tendrás que estar aquí a las 10 p.m. para recibir tu curso de introducción, y que necesitarás estar bien descansado, te necesitamos despierto durante la noche después de todo. Por favor, toma esto y anótame tu talla de camisa, calzado y pantalón, te tendremos preparado un uniforme nuevo para cuando llegues. Pidió, entregándole un dispositivo de escritura en el que Esteban escribió sin darle demasiada importancia. Jefe. Gracias, y, bueno, con todo este asunto me olvidé de las presentaciones, mi nombre es Benjamin, puedes llamarme Ben. Esteban. Esteban, un gusto, Ben. Respondió, correspondiendo el apretón de manos que Ben le ofrecía. Ben. ¿Con qué Esteban, ¿Puedo llamarte Steve? Esteban. Bueno, si eso quieres, supongo que no hay problema. Respondió algo confundido ante la americanización de su nombre. Ben. Bien, entonces, Steve, gracias por tu tiempo, ya puedes retirarte, y recuerda, te esperamos aquí el próximo martes a las 10 p.m., sé puntual. Esteban. Está bien, gracias, Ben. Dicho aquello, ambos hombres intercambiaron un segundo apretón de manos, y así, Esteban salió de la oficina y se dirigió, por su cuenta esta vez, hasta la salida del establecimiento. Una vez afuera, no pudo evitar intercambiar miradas con las tres cabezas de la canina estacionada en la entrada, siendo una de ellas la que de nuevo, le dedicó un guiño mientras otra de ellas pronunciaba un provocativo, "Nos vemos", mientras una de sus manos se movía en señal de despedida, a lo que Esteban solo pudo corresponder el gesto de la misma manera antes de girarse y acelerar el paso para huir del lugar, ello ante la divertida mirada depredadora de la canina robótica que lo miraba casi correr en retirada. Esteban. Eso fue
intenso. Maldita sea, esa puta osa estuvo a nada de provocarme una maldita erección carajo, no cabe duda que fueron programadas para eso, y yo tendré que convivir con no una, sino 4 de ellas, 5 si contamos a la de la entrada, y tendré que hacerlo toda la maldita noche, completamente solo. Además, esto de verdad me da mala espina carajo, si mi situación no fuera la que es, en definitiva no me quedaría en este maldito lugar tan jodidamente sospechoso, mierda. Pensó con exasperación, queriendo patear alguna piedra, botella, lata o basura aleatoria que se cruzara por su camino para desahogarse un poco. Lástima que las calles de esa zona estuvieran tan pulcramente limpias, negándole ese pequeño gusto libertador. Esteban. Maldita sea, esto es tan malditamente frustrante. Solo espero que esto no se salga de control tan rápido, intentaré encontrar y solucionar el problema en su programación, y si lo consigo, como mínimo, supongo que puedo aspirar a tener una sana convivencia con ella sin que intenten tomarme por sorpresa y violarme. Pensó, mientras caminaba más a prisa, ello para salir lo antes posible de aquella zona llena de clubs nocturnos y prostíbulos, pues no quería ser visto como cliente potencial para ninguno de ellos. Fin del capítulo 2.